Bueno, vamos a iniciar la tutoría 2, ¿verdad? Del curso de procesos y estrategias de aprendizaje de la UNED. Agradeciendo igual a los presentes, ¿verdad? Y a las presentes. Y vamos a dar inicio en algunos temas importantes para poder desarrollar el curso como tal. La idea de hoy, o por lo menos lo que tengo en mente, ¿verdad? Es desarrollar un poco algunos de los aspectos, primero, o sea, en la primera parte, eh, que se han fallado o que han estado un poquillo como flojillos, ¿verdad? En el trabajo pasado, para que ustedes, evidentemente, lo trabajen de la mejor manera en esta segunda entrega. Y después nos vamos a ir a la orientación académica para ir viendo tema por tema y vamos a hablar un poquito también de la parte teórica de desarrollo que se tiene directamente en, en el libro del curso, ¿verdad? Y en todo el desarrollo del curso como tal. Nada más si alguno o alguna me confirma si se escucha, para ya con eso estar tranquilo. Si me escucho bien, sí. Alguno o alguna me puede nada más indicar si eso es así. Sí, profe. Perfecto, gracias. Pío. Bueno, vamos a dar entonces inicio a esta primera parte. Ok. Aquí. No sé por qué no se proyecta. Me avisan si están viendo el documento en blanco, ¿sí? Sí, me imagino que sí. Ahora sí. Sí. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver los aspectos que generalmente se fallaron o que no están bien. Voy a hacer un repaso así breve de todo y la idea es, pues, si ustedes tienen alguna consulta, que lo vayamos viendo. Eh, Detalles importantes, digamos, por ejemplo, justificar el texto, la mayoría no lo justificaron, ¿verdad? Que justificar el texto es, o sea, es lo mismo que habíamos visto la vez pasada, que es tomarlo acá, pueden irse acá donde dice párrafo, ¿verdad? Que eso también es importante, como todos los detalles del texto. Si ven, aquí está el espacio, sencillo, espacio medio, espacio doble. Esto es cuando uno les dice que tienen que revisar como los detalles más importantes del curso, ¿verdad? Lo que solicita, el tipo de letra. Además de eso, está el tema de la justificación, que es acá arriba, que es colocarlo de esta forma, ¿verdad? Eso es importante al inicio. O sea, entonces al puro inicio, usted esto es lo primero que debe realizar. Eso es importante. Por ejemplo, también que me hicieron como varias consultas sobre eso. Si bien es cierto, los trabajos piden citas como tal, entonces usted las puede colocar de forma seguida. La idea de este curso es que también ustedes aprendan cómo familiarizarse con el APA y cómo utilizarlo, ¿verdad? Entonces, es importante no utilizar citas de forma seguida. Eso es importante. Porque además de este trabajo que van a hacer ahorita, el trabajo final ya es un poquito más de análisis, ¿verdad? Entonces, es importante eso. Entonces, si yo tengo, qué sé yo, una cita, siempre la cita tiene que tener, siempre, eso tiene que grabárselo, una breve introducción, ¿verdad? Además de eso, tiene que estar la cita textual, que es como la parte ya copiada, ¿verdad? Del asunto. No voy a explicar qué es una cita porque ya evidentemente lo vimos. Y además de eso, un análisis y o comentario. Eso es importante. O sea, es qué piensan ustedes o cómo desarrollan ustedes esta cita, ¿verdad? O sea, siempre es eso, es la interpretación. Cuando ustedes utilizan una cita, tienen que estar siempre esas tres partes, que es importante. Vean, también en la introducción muchas personas pues fallaron ahí un poquillo, ¿verdad? En la introducción es algo muy sencillo, o sea, la introducción primero, si por ejemplo, si recuerdan, la introducción pide cuatro cosas. Pide los detalles del curso, porque es importante. Los detalles del curso, por ejemplo, cuál asignatura es, o sea, cómo se llama. Aquí mejor. Sería cómo se llama
del curso. Ser la cátedra a la que pertenece. Unos agregan el número de grupo, eso está bien. También, si ustedes recuerdan, en la orientación hay una parte o un desarrollo, digamos, donde dice además del número de grupo, cuál sería el proyecto que están desarrollando. O sea, por ejemplo, este proyecto sería el proyecto 2, ¿verdad? Y además, algunas veces, que eso tiene que revisar una orientación, viene también el nombre del proyecto como tal, ¿verdad? Esto es un párrafo, ¿ok? Entonces aquí, un párrafo. Importante, porque digamos, es el inicio del trabajo. La introducción es para el lector qué me voy a topar yo en ese proceso. Entonces, este es un párrafo, aquí tenemos uno, ¿verdad? Detalles del curso, es el primero. Lo segundo serían los propósitos del curso. O, en su caso, más bien los propósitos del proyecto, ¿verdad? ¿Qué son los propósitos del proyecto? ¿Para qué se hace el proyecto? ¿Verdad? ¿Dónde encuentro ese para qué se hace el proyecto? Ustedes se van, se los voy a poner aquí más fácil. Y volvemos ahorita a este Word que tengo aquí. Ustedes se van acá, donde está la orientación, ¿verdad? Aquí está la orientación. Este es el trabajo, el proyecto 2. Si ustedes ven aquí, está la descripción general del proyecto, ¿verdad? Entonces aquí dice cuál es el propósito del proyecto. Entonces se dice que lo que se busca, si lo ven aquí, es el aprendizaje autónomo y profundo, ¿verdad? Entonces ahí habla también de ciertos temas como la motivación y la concentración. Además de ver cuál es, vamos a ver, para qué es importante hacer eso. Entonces es explicar un poco cuáles son los factores internos y externos que influyen en que ustedes desarrollen bien un proyecto. Entonces la idea de esto es primero, para hacer esa parte, leerse esto que dice descripción general del proyecto, ¿verdad? Porque viene para qué es importante y además la justificación. Si bien es cierto, aquí lo aclara, pues de muy buena forma, es explicar cómo la concentración, ¿verdad? Es la base del aprendizaje autónomo. Además de eso, es cómo ustedes generan actitudes importantes para lograr el éxito desde sus casas, ¿verdad? O de sus lugares donde ustedes trabajan. Entonces, si ven, esta es el propósito del proyecto, evidentemente junto con esta primera parte. Además, están los objetivos, ¿verdad? Del proyecto. Entonces, voy de nuevo al Word. A mí me gusta ver más las cosas prácticas porque al final de cuentas se entienden un poco más de esa manera, por lo menos así lo veo yo. Entonces, los propósitos del proyecto es al inicio del proyecto 2, ¿verdad? Leer detalladamente la descripción del proyecto y la justificación, ¿verdad? Redactar un párrafo sobre esto. Está el segundo párrafo, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Entonces, detalles del curso, muy sencillo, ahí está. Cátedra, cuál es el curso, cómo se llama el proyecto. Segundo, los propósitos del curso, ¿verdad? Tercer párrafo tiene que ver con los objetivos del curso. ¿Ok? ¿Qué refiere con los objetivos del curso? Ok, usted se va a esta parte del curso y aquí están los objetivos. Tienen dos maneras de hacerlo. Generalmente, ¿verdad? Que eso es como o sea, lo normal. Uno no, o sea, no agarra los objetivos y los cita, por lo menos en la introducción. Si ustedes lo quieren hacer, igual no hay ningún problema, pero es leer estos objetivos, ¿verdad? E interpretarlos con mis palabras. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de estos primeros dos. Entonces, yo leo el primero. Conocer la importancia del desarrollo de la capacidad de la concentración individual para el éxito académico, ¿verdad? Segundo, reconocer los problemas y las causas y los efectos involucrados
en el logro de la concentración a nivel personal. Si ustedes ven, el objetivo 1 y el objetivo 2 tiene que ver directamente con cómo la concentración afecta o influye en el desarrollo del trabajo como tal, en el desarrollo educativo de ustedes y también cómo afecta eso o cómo más bien es tan importante dentro de ese proceso. Entonces, la lógica sería que ustedes lean los 5 objetivos, ¿verdad? Y saquen las ideas principales de cada objetivo. Entonces, me voy de nuevo al Word. Entonces, aquí sería leer los 5 objetivos, ¿verdad? Del curso. Bueno, del curso no, del proyecto más bien. Y extraer las ideas principales. Como para que ustedes ahí lo vayan desarrollando, pues evidentemente cuando lo vayan haciendo. Dice, leer los 5 objetivos del proyecto, extraer las ideas principales y comentarles. Recuerden que si ustedes hacen eso, extraer las 5 ideas y comentarlas, eso se llama paráfrasis, ¿verdad? Entonces ustedes deberían mencionar al inicio siempre de ese texto, de ese párrafo, poner según autor o autora, ¿verdad? Que en este caso sería lo de la lamentación, ¿verdad? Año. Y ya comienzan ahí a explicar. Eso sería un párrafo, ¿verdad? ¿Ok? Además, en la última parte, o sea, en el último de los 4 párrafos, porque solo 4 son, están las partes del trabajo. ¿Qué se refiere con las partes del trabajo? Entonces, si ustedes revisan la orientación, ahí se establecen cada una de las partes. Por ejemplo, pues la primera parte del trabajo sería la introducción, ¿verdad? Como tal. La segunda parte, ya ahí ustedes tendrían que empezar a revisar parte por parte. ¿Cuáles son las partes? Las que ustedes van a desarrollar. Entonces, por ejemplo, yo digo, el trabajo tiene, no sé, 8 o 9 partes. Evidentemente revisen la orientación porque no es ¿verdad? No es el objetivo que yo diga cuántas partes son. Entonces ustedes dicen, no sé, el trabajo tiene 15 partes. Un ejemplo, ¿verdad? Ejemplo. El trabajo posee 15 partes, ¿verdad? Las cuales son, entonces ustedes ponen ahí, seguido, ¿verdad? Introducción 1, introducción. Y en cada parte ustedes explican un poquito sobre esa parte. Entonces, en la introducción, por ejemplo, no sé, se desarrollan los principales elementos de análisis del curso. Desarrollo, y ahí van, ¿verdad? Explicando una por una. Detalles importantes también o cosas que vi ahí que no, esto también es un párrafo, perdón, antes de ir con lo segundo. Entonces, si ustedes ven, es algo sencillo, se guían por esto. Un párrafo de los detalles del curso, otro del propósito, otro de los objetivos, ¿verdad? Y las partes. Recuerden detalles importantes. La introducción nunca se escribe en primera persona, que eso también lo vimos en la tutoría pasada. Igual en el proyecto en general. Escribe en tercera persona singular. Eso es como muy técnico, pero es muy sencillo. Digamos, yo no escribo una introducción, por ejemplo, me voy a esta parte de los objetivos, ¿verdad? Entonces, si yo lo escribo, esta parte, hagámoslo aquí. Digamos que yo estoy escribiendo la parte 3 de esto que estamos analizando, ¿verdad? Entonces yo digo, uno de los objetivos del curso es la concentración. Entonces, ¿qué es primera persona? Si yo lo pongo así. Para mí, la concentración es importante porque me da a mí muchos beneficios. Okay, eso es primera persona. Cuando yo digo, por ejemplo, estoy refiriéndome a mí directamente, ¿verdad? Y porque yo aprendo mucho, porque yo desarrollo, porque yo entiendo, porque nuestro trabajo, o sea, esas son palabras de primera persona, o por lo menos frases de primera persona, ¿ok? Si yo hago esta misma frase en tercera persona, ¿cómo sería? Entonces, sería, la concentración es importante, el desarrollo de las personas, porque trae muchos
beneficios. ¿Okay? Si ven la diferencia es, esta estoy hablando de mí directamente, esa es la primera persona, y aquí estoy hablando en forma general, ¿lo ven? En ningún momento estoy utilizando una palabra que haga alusión a que el autor o la autora, cómo se siente, cómo interpreta. Esa es la diferencia del lenguaje técnico o del lenguaje, vamos a ver, del lenguaje de investigación, que es el que ustedes están aprendiendo en este curso. Además de eso, importante, ¿verdad? Ese es uno de los temas como que más ahí recurrieron, pues, o por lo menos que hubieron algunos fallos al respecto, ¿verdad? Además de no hacer la introducción así, yo no necesito que ustedes, eso se los voy a poner aquí, yo no necesito que ustedes se vayan a la orientación y me copien a mí toda esta parte, por ejemplo, que eso es como muy común, o sea, que pasó mucho. Agarran todo, digamos, empiezan desde aquí y me copian todo así, copiar y pegar literalmente, y llegan hasta aquí, y hasta algunos, digamos, se van a la introducción del ¿cómo se llama? A la introducción del curso. Entonces me agarran esta introducción y me la pegan así tal cual, y van y pegan todo este objetivo general, y algunos hasta me pegan los cuadros, ¿verdad? Entonces no es eso. El ejercicio es hacer una introducción ustedes de cómo de cómo es el desarrollo del curso, ¿verdad? Según estos 4 elementos. Entonces, yo esperaría, pues, para este trabajo, que ustedes utilicen estos 4 párrafos como tal, ¿verdad? Y lo desarrollen ahí para la hora de hacer lo que sea muy sencillo. La introducción no tiene que ser complicada ni algo muy largo, o sea, es esto, ¿verdad? Eso es como la primera parte y eso es interesante a la hora de desarrollar. Recuerden, como les dije, toda cita, breve introducción, cita textual y análisis y comentario, ¿verdad? Que eso es como muy importante. Esos son como los principales elementos que se fueron fallando ahí. También, otra de las cosas que vi es que, digamos, cuando colocan los cuadros o cuando escriben los cuadros, no necesariamente van explicando lo que se indica o lo que se solicita. Cuando uno hace un trabajo, un proyecto para esta asignatura, para la que ustedes tengan, lo primero que deben de realizar, les voy a poner de nuevo la orientación, ¿ok? Lo primero que deben de realizar es irse a cada una de las preguntas, ¿verdad? Y ver qué se necesita en esa pregunta. Si ustedes ven, aquí está apuntado lo que les dije ahora. Entonces, revisar uno por uno. Además, hay un ejercicio interesante, que eso lo vamos a ver de una vez. En cada uno, digamos, de estos viene esta escala de calificación, que eso también es otra cosa que no necesariamente deben agregar en el trabajo. O sea, a la hora de enviármelo a mí no tienen que poner esta parte, pero para ustedes sí es importante. ¿Por qué? Porque ustedes ven aquí que les estamos calificando nosotros en cada uno de los aspectos. Entonces, por ejemplo, aquí viene este proyecto. Entonces, si ustedes ven, lo primero que tiene que tener es la portada, ¿verdad? Que esté rotulado. Eso es muy importante, que me lo entreguen en PDF, porque si lo entregan en Word, evidentemente es un tema pues, problemático. Además, viene, o sea, ¿qué les estamos revisando nosotros a ustedes? ¿Verdad? Entonces, si ustedes ven, o sea, ¿cuál es la guía? Además de leer la orientación y hacer todo esto, es esta parte de evaluación. ¿Por qué? En el proyecto, cuando yo reviso o cuando yo me siento a revisar, esto es lo que veo, que esté la primera parte, que es esa como la definición del proyecto, que está en los propósitos, ¿verdad? El segundo párrafo que vimos ahora, los objetivos y las actividades a realizar. Si ustedes ven aquí, hasta les aclara cuántos párrafos son, ¿verdad? Con una extensión de 4 párrafos. Entonces, mi consejo es, además de leer la orientación, léanse en esta parte detalladamente para ver si lo que ustedes están desarrollando coincide con, evidentemente, con lo que estamos solicitando aquí, ¿verdad? A veces yo me voy y yo digo, mira, leo, por ejemplo, no sé, la parte 2, ahorita vamos a ver los árbol de problemas, y yo digo, pusieron solo 2 causas, ¿verdad? Y aquí se indica claramente 3. Entonces eso es como tener un poquito más de cuidado con eso y utilizar la evaluación para ustedes mismos, que eso es importante. No sé si hasta ahí vamos bien. No. Si alguno o alguna tiene alguna consulta, lo puede ir realizando, no hay problema. Ok, bueno, seguimos. La primera parte de la introducción, ya hice como el desglose de lo que más o menos se ha venido realizando y se ha venido ejecutando para hacerlo. Muy importante, revisen el material de clase, ¿verdad? O sea, revisen el material que está en el entorno
donde se indica, por ejemplo, las formas de citar, donde ustedes revisan un poquito también cuál es el desarrollo, ¿verdad? Que se tiene. Y además es importante porque a veces cuando yo reviso o leo, me doy cuenta que evidentemente no lo leyeron algunos, ¿verdad? O algunas. Y eso les ayuda como una forma base de irlo desarrollando. Además también a veces en las preguntas que realizan en el foro de dudas también uno se da cuenta que evidentemente no hicieron esa lectura. Entonces esa lectura es importante para poder hacer, ir mejorando cada vez más con los documentos. Además que es pequeñita, tampoco es que es muy grande. Bueno, la primera parte de la introducción. Vamos a la segunda parte, que es el árbol de problemas. El árbol de problemas básicamente es un ejercicio en el cual ustedes buscan generar cuáles son los principales problemas que se tienen, ¿verdad? Y las raíces y las, vamos a ver, es como una analogía entre cuál es la raíz, ¿verdad? O sea, las causas de los problemas que se tienen, además el problema central y cuáles son los efectos de ese problema, ¿verdad? Entonces, acá se hace una explicación de cómo se construye un árbol de problemas. Entonces, lo ideal sería que ustedes primero tengan un problema central, ¿verdad? O un desarrollo central, que en este caso lo que se les está pidiendo es que ese problema sea la concentración a nivel personal. Entonces, a veces estos ejercicios se hacen de forma como muy, o sea, como que yo los hago por hacerlos. La idea más bien es que ustedes se concentren en ustedes, porque si ustedes tienen el tema de la concentración como centro, yo puedo decir cuáles son las causas propias, o sea, mías, del tema de concentración. Entonces yo digo, mira, mi problema es, no sé, que me da por escuchar música y me quedo escuchando música, o más bien, no, mi problema es que yo no tengo un espacio adecuado, ¿verdad? ¿Qué se busca con estos ejercicios? Que ustedes visualicen o desarrollen aquí cuáles son verdaderamente las causas de los problemas que ustedes tienen en esto y además qué les generan, ¿verdad? O sea, cuáles son las consecuencias. Entonces, por ejemplo, si el tema de la concentración como centro, yo tengo una de las causas que no tengo un lugar adecuado para estar, o sea, qué sé yo, que estoy, no sé, me pongo a trabajar acostado en mi cama y cuando me doy cuenta estoy dormido, ¿verdad? Evidentemente, uno de los efectos de eso es que yo no logre terminar, ¿verdad? La tarea como corresponde. Si pasa esto, entonces la idea es que ustedes lo tomen y digan, bueno, no, yo lo que necesito es tener un lugar o un espacio adecuado. Si no lo logro tener en mi casa, porque puede ser que no lo logre, qué sé yo, que haya mucho ruido, que haya siempre movimiento. A veces las personas tampoco entienden que uno está, qué sé yo, estudiando, leyendo, ¿verdad? Entonces llegan a hablarle a uno, ya uno empieza como a distraerse. Entonces también la universidad tiene espacios necesarios o espacios que pueden ser utilizados, digamos, con este fin. Entonces, la idea de este ejercicio es que ustedes utilicen esto, ¿verdad? Y lo desarrollen según lo que ustedes verdaderamente tienen. No creo tampoco que no tengan problemas de concentración, que eso, o sea, es imposible porque evidentemente uno los tiene. También dentro de la unidad, pero eso es como a nivel extra, hay elementos dentro del mismo libro, que ustedes los pueden ver ahí en la unidad, donde aclaran también cuáles son, digamos, o cómo se desarrollan esas estrategias de concentración. Entonces es interesante por ahí la lectura como tal. Aquí es muy sencillo, es, bueno, elabore este mapa, ¿verdad? Si ustedes lo quieren hacer con esta misma imagen, también se puede, aunque eh, pueden utilizar también algunas aplicaciones, digamos, ustedes ponen ahí en Google árbol de problemas, de hecho hay algunas hasta fotografías que vienen ya con espacios en blanco. La idea es que cumpla estos tres aspectos, nada más que tenga el problema en el centro, que tenga las causas y las causas como tal, ¿verdad? Y las consecuencias o los efectos en la parte de arriba, eso es como lo que se debe poner. Puede ser también que eso, bueno, lo he visto para los que no utilizan aplicación, ustedes pueden tomar una imagen en Google normal, ¿verdad? De un árbol, la pegan en un PowerPoint y en el PowerPoint hay una parte arriba donde dice insertar. Entonces vienen como unos cuadritos como esto. Entonces ustedes pueden insertarle cuadritos arriba y pasarlo, digamos, así al trabajo. O sea, la idea es que sean creativos, ¿verdad? Y creativas y hagan un trabajo pues en ese tipo. Vamos a recalcar el tema para que no hayan ahí problemas. Entonces, ya se sabe que el problema central es la concentración, pero ustedes deben lograr formar un problema como tal, o sea, escribir
¿Cuál sería el problema puntual de la concentración para ustedes? Además, 3 causas centrales. Si ustedes quieren poner más, pues es cosa de ustedes, pero sí necesito que hayan por lo menos 3, ¿verdad? Y además, los efectos y las consecuencias tienen que ser 3 también, porque si yo tengo 3 causas, entonces, ¿qué espero yo? Ver un problema desarrollado, que estén las causas y que esas causas tengan que ver con las consecuencias, ¿verdad? Entonces yo digo, por ejemplo, si tengo demasiado ruido y la consecuencia es que no termino. La idea no es que sean las mismas causas y las mismas consecuencias, porque si no, no tiene sentido, ¿verdad? El ejercicio, que eso es importante. Además de eso, al final, tienen que redactar una reflexión final, ¿verdad? Donde hable sobre las estrategias que se utilizaría para mejorar la concentración como tal. Entonces, eso es importante porque si ustedes recuerdan, o por lo menos si ya hicieron la lectura respectiva, digamos, de esta parte, dentro del libro se habla de factores que afectan o que más bien ayudan a, a no estar concentrados, ¿verdad? O no desarrollar esa concentración. Elementos importantes en eso, por ejemplo, la motivación afecta muchísimo al momento de estudiar o de desarrollar, que ustedes estén descansados, algunos de los que vienen por ahí. Por ejemplo, tener iluminación, tener un espacio, una temperatura adecuadas para trabajar, todo eso se va como uniendo en un saquito, ¿verdad? Y si yo no lo logro tener, no voy a desarrollar lo que incide, ¿verdad? Entonces, o lo que quiero hacer. Los factores, por ejemplo, controlar factores de distracción internos y externos. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, si yo estoy en la casa, entonces estoy con, no sé, con mis hijos, con mis hijas, y llegan y me dicen, mira, quiero hablar con usted, no sé, quiero jugar con usted. Entonces usted, digamos, tiene que tener ese espacio, qué sé yo, que usted se mida, ¿verdad? Que el espacio sea solo para trabajar. Puede ser también que en ese momento usted diga, no sé, por la semana, es un tema de acomodarse. Por la semana yo voy a estudiar 2 horas o 1 hora. Esa hora, entonces voy a decirle a mi primo, mi prima, no sé, mi amiga, mi esposo, lo que sea, que me ayude con tener ese espacio. Entonces, que él se lleve a los niños y yo tenga ese espacio para estar directamente enfocado o enfocada en ese aspecto. Además, la idea es que ustedes determinen cuáles son esos factores en su casa. Entonces sería interesante, por ejemplo, que ustedes hicieran una listilla de cuáles son los factores. Por ejemplo, la iluminación, el espacio, no necesariamente ese día descansé, qué sé yo, tuve una jornada de trabajo demasiado larga, entonces yo llego, qué sé yo, a las 11 de la noche, al día siguiente entro a las 6 de la mañana, evidentemente no voy a ser tan productivo como un espacio donde ya yo esté bien descansado, bien tranquilo, tranquila para desarrollarse, ¿verdad? Eso es como muy importante, muy interesante. Además, también dentro de todo ese desarrollo debería de ser cuáles son los factores que influyen ya propiamente en ustedes para que no se concentren. Todos somos diferentes y todos tenemos evidentemente un desarrollo distinto. Entonces, no necesariamente los factores que me afecten a mí van a ser los que afectan a la compañera o al compañero, ¿verdad? Que eso es como importante. Entonces acá en esta relación, lo que se necesita es que ustedes hagan una reflexión, ¿verdad? De esas estrategias, digamos, ¿cuáles utilizarían ustedes para eliminar esos factores, digamos? Ahora bien, dentro del material también de, de clase, se establecen además de los factores de la concentración, ¿verdad? O cómo influyen esos factores en la concentración, se establecen también algunas estrategias para que ustedes estén concentrados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es mi estrategia para manejar el entorno de mi casa o el lugar de mi casa para que, por ejemplo, yo esté alejado del teléfono o del celular? Entonces, por ejemplo, cuando usted está estudiando, lo ideal sería que usted no esté un ejemplo, no esté revisando el teléfono, no esté contestando mensajes, ¿verdad? Todo eso influye. Además, planificar un horario de estudio y un horario de descanso, o sea, eso es importantísimo, porque si ustedes no realizan esta parte, evidentemente les va a influir en la calidad del trabajo. Qué sé yo, también está ahí el tema de controlar la ansiedad. A veces yo quiero hacer todo de una vez, quiero terminar, pero no necesariamente, es hacerlo todo con calma y planificado
Por eso les decía, se pueden ir a la orientación y ir revisando la evaluación a ver qué piden. Entonces, ¿cuál sería el ejercicio? Realizar la tarea, después revisar la evaluación y verificar ustedes, como hacer un checkcito ahí, ¿verdad? Si lo que está en la evaluación se va cumpliendo. Además, eso es muy importante. Parece mentira, pero sí influye utilizar el mismo espacio o el mismo lugar de trabajo. O sea, si yo todos los días cambio donde estudio, el cuerpo y la mente no se acostumbran a ese espacio, que eso es como muy interesante, muy importante. Por otro lado, también está el tema de los incentivos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, yo no puedo pasar estudiando 3 horas seguidas, eso es mentira, porque digamos, ustedes ahí lo,
Solicito las disculpas del caso, es que se fue la luz, literalmente. Entonces, más bien, bueno, vamos a continuar. No sé si me escucho. Más bien ahí, pues, las disculpas por ese lapso donde se fue la luz, no conectado a internet. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Alguno o alguna que me indique, por favor, si me escucho? Sí, sí, se escucha. Buenísimo, sí, perfecto. Ahí por, más bien, por la indicación, igual, y fue como un tema, ¿verdad? Ya ajeno a mí. Bueno, como les estaba diciendo, dentro de esas estrategias, ¿verdad? Que plantea la unidad o el libro como tal, está el controlar también esa ansiedad de las preocupaciones, ¿verdad? De cómo yo tengo que terminar, cuándo debo terminar, sino más bien es programarse con un horario, con momentos de descanso, donde yo pueda desarrollar, ¿verdad? Evidentemente toda mi capacidad. Además, lo que les estaba planteando, que no sé si esa parte pues se escuchó, es también que deben de haber intervalos de trabajo, intervalos de descanso, o sea, partes del momento donde yo diga, estoy full trabajo, digamos, unos 40 minutos y también darme un receso, 5 minutos. Entonces, levantarse, moverse, hacer, todo eso también despeja la mente. La concentración es muy complicada de realizar, ¿verdad? Entonces, a veces uno revisa un mensaje, revisa, no sé, empieza a hablar, empieza a distraerse, ¿verdad? Hay personas que también tienen un tema más, un poco menos desarrollado con eso. Utilizar el mismo espacio de estudio, de trabajo es muy importante porque a la hora de desarrollarlo, la mente también se acostumbra a un mismo espacio. Entonces, la idea no es estar cambiando de espacio de estudio, sino utilizar el mismo espacio donde ustedes se sientan cómodos o cómodas, ¿verdad? Con ese espacio, donde desarrollen todo su potencial, ¿verdad? Y todas sus habilidades. Y lo más importante es aprovechar el tiempo y ser muy disciplinados. Una tarea importante es ponerse metas, entonces decir, bueno, hoy voy a llegar hasta aquí, hoy voy a hacer esto, porque si no, usted empieza a trabajar de forma desordenada, ¿verdad? O desconcentrada en ese sentido. Además de eso, entonces, hay una segunda parte, digamos, en este mismo ejercicio, ¿verdad? En el ejercicio 2, que era donde estábamos, que es redactar, ¿verdad? Y explicar, o sea, de todas esas estrategias que yo les acabo de decir, utilizar 5 de esas y decir de esas 5, cuáles serían las 3 actitudes que les ayudarían a ustedes a mejorar, digamos, ese aspecto, tomando en cuenta los factores internos o los estímulos internos y externos, ¿verdad? Aquí dice también, que eso es muy importante, que utilice el estilo de APA para las citas, ¿verdad? Que pueden ser directas o paráfrasis. ¿Qué se les está pidiendo ahí? Entonces, básicamente, que elijan las 5 estrategias, ¿verdad? O que ustedes las expliquen, que utilizarían. Son varias, son más de 5, para mejorar la concentración. Además, mencionar 3 actitudes, ¿verdad? Que se deben mejorar en relación con los factores externos e internos. Y se les está pidiendo que utilicen APA. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes pueden utilizar el mismo libro para citar o ustedes pueden utilizar también material extra, pero no se les olvide que tienen que utilizar APA. O sea, utilizar cuando se les dice, digamos, por ejemplo, ahí van a empezar a ver ese comentario dentro de lo que uno les exponga. Yo les voy a poner en algún momento, falta fundamentación de ideas, esperemos que no, ¿verdad? O no hay una fundamentación. ¿Qué es la fundamentación? Es utilizar un autor, autora, institución, donde ustedes quieran sacarlo, que les dé fundamento, o sea, que les dé eh, ese nutrir a las ideas que ustedes tienen. Entonces, si yo utilizo una cita y explico la cita y la cita tiene que ver con la idea que estoy desarrollando, ahí está el fundamento. Porque entonces yo digo, mira, no sé, María, Juan, Pedro, no se están inventando las ideas, sino que las están utilizando de un autor y están construyendo un nuevo conocimiento. Ese es lo más importante en la investigación. Además, en este tema viene un perfil del caso de estudio, ¿verdad? No lo vamos a leer porque eso, pues evidentemente ustedes lo van a desarrollar. La idea de esto es leerlo muy detenidamente, porque en resumen o en el centro de este caso, lo que se busca es demostrar o desarrollar una actividad propia, digamos, o algo cotidiano que a usted le puede ocurrir, ¿verdad? Donde usted se va desplazando para su trabajo, ¿verdad? Para donde va a estudiar, no sé, para donde su mamá, donde sea. Y entonces presenta varios escenarios. Entonces la idea es
leer esta parte, ¿verdad? De la 192 a la 196 de la unidad didáctica, que ya yo les di algunos puntos ahí importantes, digamos, de esos temas, leer este caso de forma detenida, y aquí viene también cada uno o qué es lo que se debe de realizar, que eso es muy importante. Entonces, después de leer ese caso, yo lo que les diría es que ustedes extraigan las ideas principales del caso, ¿verdad? En temas de concentración, de desarrollo. Walter me levantó la mano. Dígame, Walter, escucho. Sí, consulta, ¿usted va a subir este video? Que como Sí, ahorita no claro, está en el sí. trabajo, no lo puede ver detalladamente. Sí, yo siempre lo subo, digamos, se los pongo ahí en el espacio de avisos, en el entorno, y les pongo, lo hago en YouTube, digamos, en mi canal, pues, personal. Entonces, ahí yo les envío como para que ustedes lo puedan revisar. Ya, obviamente, corresponden a usted, si usted lo revisa a detalle o como usted lo quiera hacer, pero siempre queda ahí. De hecho, la primera tutoría está ahí también. Ok, entonces sería explicar o extraer los problemas. Si yo ya extraigo las ideas generales o las ideas principales, más bien, perdón, yo puedo saber cuál es el problema. Después, mencionar cuáles son las consecuencias, ¿verdad? De esos problemas. Si ustedes ven, este ejercicio es muy similar al pasado, en el sentido de que se están extrayendo los problemas como el árbol, ¿verdad? Como el centro del árbol, las consecuencias, ¿verdad? De esos problemas y además, ¿cuál sería la estrategia que ustedes utilizarían? Entonces, lo ideal sería que ustedes revisen en el libro las estrategias, ¿verdad? Que tienen que ver con el tema de la concentración. Yo ya se las acabo de explicar, pero léanlas detenidamente y elijan una para irlas desarrollando. Entonces, ustedes dicen ahí, perdón, por ejemplo, este problema se puede solucionar con esta estrategia y explican cómo, ¿verdad? O lo analizan cómo. Entonces ahí es elegir 3 de esas estrategias para este caso específico. Hasta se pueden imaginar que es ustedes, porque eso le pasa a uno, digamos, ese caso es demasiado cotidiano, o sea, pasa normal. Y además seleccionar 3 posibles soluciones, ¿verdad? Fundamentalmente, que como lo dice aquí, serían las razones sugeridas para que la persona tome esa decisión. Entonces, en resumen es tomar este texto, ¿verdad? Todo entero, leerlo a detalle. Yo diría que lo lean una vez, todo entero. La segunda, extraen las ideas principales de cada uno de los párrafos, o por lo menos esa es la forma de lectura, digamos, para mí más sencilla. Después de extraer las ideas principales, entonces yo me vengo acá y digo, tengo que sacar los problemas más importantes, que son de como 4 o 5 tal vez. Y además de eso, relacionar esos problemas con las estrategias directamente del libro, ¿verdad? Que fueron las que vimos ahorita. Y además, explicar cómo influirían esas estrategias dentro de ese problema y darle sugerencias a la persona, ¿verdad? Que está teniendo esos problemas para poder tomar una decisión en cuanto a la concentración. Eso es lo que hay que hacer en el ejercicio, ¿verdad? Y por último está también esta parte que dice, ¿verdad? ¿Cómo influye el contexto en la situación o problema experimentado por Karen? O sea, ¿qué quiere decir el contexto? Es cómo influye el lugar físico donde está, cómo influye el espacio donde va, ¿verdad? Y cómo harían ustedes para que eso cambie. Entonces eso es importante porque es el análisis no solo del caso como tal, sino del espacio en el cual se está desenvolviendo. A eso se llama con el contexto de la situación, ¿verdad? Además, también a usted va a tener que valorar ahí factores de tiempo, digamos, si la persona, por ejemplo, acomodó o no acomodó los horarios de estudio, si la persona logró o no establecer un periodo de estudio. O sea, eso es agarrar esas estrategias y desglosarlas y verlas conforme al tema. Esto es muy importante, digamos, a la hora de desarrollar también, pues, las dos últimas partes, digamos, del trabajo. Está, bueno, no sé si todo esto claro con el caso. Si tienen alguna duda me la pueden hacer, o si no, para continuar con lo siguiente. Todo claro. Ok. Sigo entonces. La otra parte de los aprendizajes, que eso es muy importante. Voy a irme al Word de nuevo para ver eso de los aprendizajes, ¿verdad? Creo que todavía no se está viendo. Vamos a ver. Ok. Creo que ahora sí se ve. Ok.
En la parte de los aprendizajes, ¿verdad? O en la parte de 5, creo que era, si no me equivoco. Lo que se están solicitando son 5 aprendizajes. Entonces, lo primero que ustedes deberían hacer, ¿verdad? 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Lo primero que ustedes deberían hacer para realizar los aprendizajes, ¿verdad? Que eso es como un ejercicio para todos los cursos, es irse, si ustedes se acuerdan, en la parte de la orientación, me voy a volver de nuevo a la orientación, no importa, para ver esa parte. Si ustedes se acuerdan en la orientación, me voy a volver a donde están los objetivos del curso como tal, ¿verdad? Bueno, de esta tarea más bien. Si ustedes ven aquí, ¿cuántos objetivos son? 5, ¿verdad? Correcto. Entonces, en la buena teoría, lo que ustedes deberían de hacer en esta parte, ¿verdad? Que eso es como un consejo, obviamente ustedes verán si lo desarrollan o no. Generalmente, los aprendizajes tienen que ver con los objetivos de la tarea. Entonces, por ejemplo, si yo me llevo este objetivo, ¿verdad? Que dice conocer la importancia del desarrollo de la capacidad de la concentración individual para el éxito académico. Entonces, la idea sería así. Me voy de nuevo al Word, ¿verdad? Ok. Aquí está. Para el aprendizaje 1, debería ser un aprendizaje del objetivo 1 del trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué deberían decir ustedes? ¿Qué aprendieron de la importancia del desarrollo del trabajo? Ahí es muy importante, entonces, ver cuáles son los objetivos del curso, o bueno, los objetivos, perdón, del proyecto como tal, y ver qué aprendí de eso. Ese es como el primer paso. Si también les dan pistas de cómo escribir ese desarrollo. Entonces, por ejemplo, yo no debo de escribir en esta parte, que eso me lo topé mucho y sé que lo dije la vez pasada, pero lo vuelvo a indicar. Por ejemplo, que pongan aquí, aprendí a, no sé, conocer la importancia de la concentración. Ok, aprendí, ¿verdad? O sea, aprendí demasiado, logré realizar, o sea, todo eso es primera persona, o sea, esa parte no va, o sea, no deberían de realizarlo así, sino más bien, ¿verdad? Esto no, sino más bien debería de ser un tema ya directamente con qué aprendieron ustedes. Entonces, la concentración, un ejemplo, ¿verdad? Es importante porque ahí dicen ustedes en qué aprendieron, pero sin decirlo en esas palabras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es aprender a hacer el lenguaje, vamos a ver, eso es aprender a hacer o a construir documentos científicos y lenguaje científico como tal. Además de eso, bueno, me voy a devolver aquí. Además de eso, ¿verdad? Esta es la forma correcta de desarrollarlo. La idea es que ustedes me expliquen a mí qué aprendieron, ¿verdad? No es solo poner, aprendí mucho, desarrollé mucho. Por ejemplo, en el ejercicio pasado, ahí les cuento pues, no sé si es anécdota o qué, pero vamos, por ejemplo, una persona escribió y puso, aprendí demasiado sobre el SIDRET, ¿verdad? Y el uso de las fuentes. Y cuando yo me fui al trabajo, no había hecho la parte del SIDRET ni de las fuentes. Entonces yo dije, lo que usted me está diciendo es mentira, ¿verdad? Porque evidentemente no lo desarrolló. Entonces, mi consejo sería, váyanse a los objetivos, ¿verdad? Los copian ahí, los 5, para ustedes, cuando lleguen al trabajo, yo no quiero ver pegados los objetivos, ¿verdad? O sea, esta parte desaparecería. Solo estarían los aprendizajes como tal. Nada más es un tema como para que ustedes se ubiquen dónde va, ¿verdad? O a qué corresponde cada uno de los aprendizajes. Entonces, cuando yo me voy a las conclusiones o a los aprendizajes, yo lo que quiero ver es qué aprendieron ustedes, pero esos objetivos les van a servir a ustedes como una guía. No es, ¿verdad? Los vuelvo a repetir, no es para que me lo peguen ahí, no es que me peguen los 5 objetivos y respondan los objetivos, no es eso. Es una guía que ustedes utilizan para poder escribir cuáles son sus resultados o sus aprendizajes. Walter me levantó la mano. Ajá. Walter, lo escucho. Profe, buenos días, disculpe. Sí, ¿Hay que hablar en primera persona o es igual en tercera persona? Es que siento que a no, veces las preguntas son muy directas, como ¿qué aprendieron? Entonces, hablar en tercera persona sobre el aprendizaje sería. sí, correcto. Digamos, la idea es que, vamos a ver, todo documento científico siempre se tiene que escribir en tercera persona. Entonces, la idea de este curso es que ustedes vayan aprendiendo a utilizar esa tercera persona siempre, ¿verdad? A veces cuesta porque a uno lo traiciona, a veces uno escribe como está pensando.
Entonces, si bien es cierto aquí la pregunta es, vamos a ver, la pregunta real no sería ¿qué aprendí? Sino sería más bien ¿qué se aprendió? ¿Verdad? Esta sería como la pregunta ideal, ¿qué se aprendió? Porque si yo contesto ¿qué aprendí? Entonces lo contesto en primera persona, ¿verdad? Sería como aprendí, no sé, a desarrollar la concentración. Cuando ponen ahí es muy importante porque entonces en nuestro trabajo eso no está bien. Si no es qué se aprendió, entonces, por ejemplo, es diferente decir se aprendió el desarrollo de la concentración, ¿verdad? Con, no sé, un trabajo interesante de revisión de fuentes. O sea, eso es lo que yo necesito que ustedes hagan ese salto, ¿verdad? Y ahorita en este segundo trabajo, en el primero lo realizaron un poco, pero a veces se les iba una palabra. Entonces, por ejemplo, yo les ponía, en esta conclusión hay dos palabras que refieren a primera persona. Entonces, es muy importante como a la hora ¿verdad? De verlo, visualizarlo. Pero yo esperaría que en este segundo trabajo sea menos y en el tercero no exista, o sea, ya no esté, ¿verdad? Por lo menos eso es lo que espero. No sé si te contesté, Walter. ¿Mm? Sí, profe, claro, muy claro está. Buenísimo. A mí me gusta más hacer esto así, digamos, porque a la hora de la hora, perfectamente, nada más yo me podría poner a explicar la materia, a hablárselas, pero a veces uno necesita verlo. Generalmente en todos los trabajos científicos, en todos, usted necesita en la parte de aprendizajes, ¿verdad? Que es esta última, o bueno, penúltima, lo que usted necesita es visualizar o entender qué se aprendió ¿verdad? De todo el proyecto. Pero para eso, si ustedes recuerdan, entonces en la orientación están los objetivos del aprendizaje de este proyecto como tal. Entonces, son una buena guía para que ustedes lo desarrollen. Eso es como un tip, un consejo, como ustedes lo quieran visualizar ahí, ¿verdad? Además, bueno, me voy a ir ya. No sé si esto estuvo claro, me imagino que sí, o no. O me imagino que no. Sí. Si hay alguna duda, igual la pueden hacer. Ok, me voy de nuevo a la orientación académica. La última parte de este trabajo, ¿verdad? Vamos a ver, estamos por aquí. La última parte de este trabajo, bueno, es importante, 5 aprendizajes, ¿verdad? En eso a veces fallan. Los aprendizajes tienen que ser desarrollados, no es solo escribir una línea. Digamos, se aprendió de la concentración, eso no sirve. Se aprendió de la concentración, ¿qué aprendió, digamos? ¿Y para qué le sirve o para qué le funciona? Eso es como lo importante. Entonces, aprendizaje es, ¿qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? Puede ser. ¿Y para qué lo aprendió? Esas son como las 3 preguntas que pueden desarrollar cada uno. Cuando yo les pongo ahí, deben de desarrollar los aprendizajes. Es eso, es explicar. Porque no me están diciendo nada, solo me están diciendo una línea, ¿verdad? Entonces es explicar un poquito más. Vamos a ver. Bueno, aquí está. Importante eso, lo que les dije ahorita. Tengan en cuenta que deben redactar un aprendizaje adquirido por cada objetivo de aprendizaje del proyecto 2. Entonces, utilizar los 5, ¿verdad? Objetivos y ver qué aprendieron en cada uno. Para mí es algo evidentemente claro, ya si ustedes lo están viendo ahorita porque tienen que irse directamente a esa parte. Y por último está en la lista de referencias, ¿verdad? Que si se acuerdan, bueno, en esta lista de referencias tienen que estar los detalles del autor, autora o institución que ustedes pues utilizaron, ¿verdad? Esas referencias, voy a irme de nuevo al Word como para verlo por ahí. Aquí estoy. Las referencias, ¿verdad? O el desarrollo de las, ¿cómo se llaman ahí? Referencias. El desarrollo de las referencias, primero, o sea, tiene que estar la del curso, ¿verdad? Que sería el libro que ustedes están desarrollando, o sea, que están leyendo, ¿verdad? El libro del curso. Muchos de los fallos ahí que tuvieron es que no me colocan el libro del curso, sino que colocan las otras fuentes. O sea, lo primero que ustedes deben de revisar en la referencia es que esté el libro del curso, que esté también la referencia de la orientación, ¿verdad? De la orientación académica. Final de cuentas es el documento en el que se están basando para realizar todo lo que tienen, ¿verdad? Y después de eso, entonces ya vendrían las referencias complementarias, ¿verdad? ¿A qué me refiero con referencias complementarias? Las que ustedes utilizaron en el curso, ¿verdad? O en el proyecto como tal para poder desarrollarlos.
Si ustedes se acuerdan, ahora que estábamos viendo la orientación, hay una parte donde dice que debe de haber, digamos, debe de haber un uso de APA, ¿verdad? O de fuentes, donde estaban los temas de la concentración. Además de eso, vean, importante, si yo utilizo una página, o sea, yo les di varios documentos a ustedes de cómo citar. Si yo utilizo una página web, no es correcto que yo nada más ponga aquí, qué sé yo, yo pongo aquí www.filosofia.es, ¿verdad? Entonces me ponen esto no es una referencia, porque esa es la página donde lo utilizaron. Recuerden ver las partes de esa, de esa parte, de esa referencia. Entonces, lo ideal, por ejemplo, me ponen, no sé, eso es un ejemplo de lo que no debería hacerse, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan ahí. Este es un ejemplo de lo que no debería hacerse. Se los pongo en rojo para que se acuerden. También, otra de las cosas que me pasó o que vi es que, por ejemplo, no sé, leyeron el financiero, digamos, financiero, como periódico, ¿verdad? Ustedes leyeron este periódico. Resulta que en este periódico ustedes leyeron, no sé, el siguiente tema y dice, por ejemplo, el desarrollo, vamos a poner en comillas, el desarrollo de la educación, ¿verdad? En Costa Rica, un ejemplo. Además, resulta ser que ese fue redactado por Pedro Pérez, digamos, y fue redactado en el 2019, un ejemplo. Entonces, cuando me ponen la referencia acá, me ponen el financiero, ¿verdad? Aquí no es correcto. ¿Por qué? Porque yo estoy leyendo, si bien es cierto, estoy leyendo en el periódico El Financiero, lo ideal o lo lógico sería que sea de Pedro Pérez, ¿verdad? Entonces, aquí lo que debería ir no sería el financiero como inicio, sino sería Pérez, ¿verdad? Coma, P, que es la inicial del nombre, punto, ¿verdad? Ahí tendría que venir el año, 2019, ¿verdad? Y debe venir, entonces, el título de la cuestión, que sería este, el desarrollo, bueno, aquí ver en mayúsculas. El desarrollo de la educación. Y entonces ya ahí, si ustedes, bueno, ahí hay varios documentos sobre eso, o por lo menos una parte de los documentos que yo le envié también. Aquí está el título, ¿verdad? Entonces usted tiene que poner de dónde lo toman, digamos, periódico El Financiero, me pueden poner solo El Financiero, no hay problema. Además, entonces, antes se ponía extraído de, que eso es como una costumbre del uso de APA 7, ya no, ya nada más se deja así y se pone, por ejemplo, la página donde la tomé, punto el financiero social, digamos, un ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿verdad? .com. Esa es la forma como correcta de hacer la referencia. Eso es porque, digamos, yo vi que sí hubo varias confusión en eso. Entonces, si ya aquí, por ejemplo, no estuviera el autor Pedro Pérez y solo viniera en lo que yo estoy leyendo, 2019, entonces ahí sí lo correcto sería colocar el financiero, porque es la institución que lo desarrolla, ¿verdad? Entonces, aquí yo esperaría ver las referencias complementarias. No hagan el error, ¿verdad? Que ya se los he dicho varias veces, pero sí lo hacen, de colocar las citas seguidas, que eso es importante. Yo no debo colocar las citas seguidas. Además, esta parte de la referencia va solo en la parte de referencia, o sea, no va abajo de la cita. O sea, no es que ustedes tengan que poner la cita y pongan abajo de una vez esto solo va al final. Otro de los errores ahí que vi como comunes es, por ejemplo, si a mí me gustó muchísimo este documento del financiero, ¿verdad? Y yo tomé, no sé, unas 2, 3 citas del mismo texto, puede ser, aunque lo ideal es que busquen más fuentes, ¿verdad? Si yo tomo 2 o 3 citas del mismo, no tengo que poner aquí 3 veces Pérez y... Aquí. No es que yo tengo que colocar, digamos, en las referencias 3 veces Pérez, no, sino es solo una vez, aunque haya utilizado 3 o 4 citas al respecto, ¿verdad? Entonces eso tienen que tenerlo por ahí en cuenta.
esta parte es muy importante porque, digamos, yo, ¿qué hago como docente? Yo digo, si ustedes utilizaron a este Pérez, ¿verdad? Yo me voy al trabajo y reviso y digo, tiene que haber una cita de Pérez. Entonces, si ustedes me ponen aquí que utilizaron a Pérez, tiene que estar en el trabajo. O viceversa, si yo me voy al trabajo y reviso una cita y en la cita dice, no sé, se me ocurre López, coma A, entonces ahí yo digo, bueno, esa cita tiene que estar en la bibliografía. Ustedes ahí se darán cuenta, igual, conforme si llevan este curso o otros cursos conmigo, a mí me gusta mucho, digamos, los detalles y leer muy detenidamente el trabajo. De hecho, algunos hasta les puse comentarios de frases que utilizaron, de redacción como tal. También tienen que revisar la ortografía, eso es importante. Y no solo eso, sino también el uso de los signos de puntuación, porque a veces me ponen, digamos, por ejemplo, en la introducción, donde estábamos aquí viendo, digamos, los detalles del curso, entonces me ponen todos los propósitos, pero me ponen un párrafo entero sin una coma. Eso es importante. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Bueno, a nivel de hacer documentos como tal, o en el trabajo, donde ustedes tengan que hacerlo. Yo tengo que leer siempre el trabajo por lo menos unas 2 veces. Cuando ya está terminado todo, lo dejo ahí, digamos, un rato, una media hora, una hora, y después lo vuelvo a retomar y lo leo todo completo, porque ahí usted se da cuenta, digamos, cuáles son los temas de lectura. Hay gente que, por ejemplo, no sé, se comía palabras y me ponía un 5, un 4, me quitaba una O, todos esos detalles, ustedes si vuelven a leer el documento, eso desaparece, o por lo menos no debería estar, ¿verdad? Y van a tener los menores errores posibles en eso. Además, cuando usted vuelve a leer lo que escribió, a veces uno quiere decir o mencionar un tema y cree que lo está expresando de la mejor manera. Cuando usted lo vuelve a leer, usted dice, mira, ahí, ni yo mismo me entendí. Es importante también separar las ideas con puntos y aparte, porque digamos, a veces en un mismo párrafo, por eso yo les ponía aquí el ejemplo de introducción, esta es una separación de ideas, porque hay gente que me pone todo directo, o sea, me pone, no sé, el desarrollo del curso o el propósito, los objetivos juntos, entonces si hacen todo junto, la idea se pierde, entonces es mejor separar las ideas. También es importante en esta parte, que no se los dije ahora al inicio, no es que yo tengo que poner un título aquí, pongo detalles del curso y lo pongo aquí como título, ¿verdad? En la introducción. Entonces, detalles del curso como introducción, como título, perdón. Esa parte no funciona así, nada más es como una guía y ustedes lo van redactando por párrafos. Eso es como el objetivo, ¿verdad? Ahora bien, recuerden, no tienen que pegarme, que eso me hicieron muchos, no tienen que pegarme todo tal, el trabajo como tal, desde el inicio de la orientación hasta el final, es nada más ir realizando las partes y colocando las preguntas respectivas, eso sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué esperaría yo del trabajo de ustedes a la hora de pegarlo, ¿verdad? O a la hora de desarrollarlo? Por ejemplo, yo esperaría, me vuelvo al trabajo como tal, yo esperaría nada más que haya un título que diga introducción y empiece a desarrollar la introducción, o sea, que no me copien todo esto, redacte, eso no es necesario, porque eso es como una guía para ustedes. En la parte del árbol de problemas, ¿qué esperaría yo? Que me coloquen árbol de problemas. ¿Qué esperaría? Vamos diciendo en cada caso. ¿Qué esperaría yo en este caso? Entonces, que ustedes me pongan aquí, estudio del caso. Puede ser que coloquen el caso, eso no hay problema porque es un tema de lectura. Y además esperaría que me coloquen estas preguntas, ¿verdad? Estas preguntas, básicamente. Y las respuestas que ustedes darían a esas preguntas. Porque si no, a la hora de leer es un poco más complejo. Entonces, eso es lo que yo esperaría. No tienen que agregar, porque si me lo hacen, ¿verdad? No tienen que agregar todo esto. Vamos a ver, voy aquí. No tienen que agregarme todo esto desde aquí, empezar a pegar, y, o sea, esa parte no, es básicamente más sencillo, es nada de esto, agregarlo, ¿verdad? Tal cual, sino empezar desde la introducción, realizarla, no copiar todo esto, empezar el árbol de problemas, pueden copiar bueno, obviamente el ejercicio que van a realizar y explicarlo, y yo esperaría también la reflexión, y en esta parte y si quieren copiar el caso como para el día de ustedes, por mí no hay ningún problema. Y aquí contestar las 5 preguntas, ¿verdad? Que están, entonces, por ejemplo, en estas 5, yo esperaría que ustedes pongan esta pregunta así, tal cual, y la respondan y la desarrollen, ¿verdad? Eso es como lo que yo esperaría. En los aprendizajes también lo mismo, no es necesario colocar todo esto, nada más es poner los aprendizajes que ustedes tienen y van a ser basados en los objetivos del proyecto. Y la lista de referencias es las 2 del curso, eso es como un repaso, las 2 del curso
y además las que ustedes van a utilizar extra. Revisar, por favor, a detalle cómo se colocan. Ya yo les doy un ejemplo ahorita de cómo se coloca una, digamos, de una página web, pero sí revisar a detalle ahí qué se necesita. Si el autor no tiene fecha, por ejemplo, ustedes pueden poner SF, que es sin fecha. Si son varios autores, tienen que escribir la cantidad de autores. Si no me equivoco, son como 19, ¿verdad? Hasta 19 hay, para irlos escribiendo ahí de forma directa. Si es un periódico, tiene una manera de escribir. Si es una tesis, tiene otra forma. Entonces es irse familiarizando con esa herramienta, que es como importante. Básicamente eso es como lo que vemos, ¿verdad? O lo que vimos hoy. Y es un poco del desarrollo de la, de la tutoría como tal. A mí me gusta repasar lo que en el primero tal vez, lo que en el primero tal vez se falló un poquillo más, ¿verdad? Hubieron ahí algunos errores y también me gusta verlo de forma práctica para desarrollarlos. No sé si tienen alguna duda al respecto o algún detalle, pregunta, consulta. Ujú. Todo claro, clarísimo. Ok. Si es así, entonces de eso sería lo que tendríamos por hoy. Yo les subo la tutoría y ya un chancecillo, digamos, como para que ella eh, cargue. Entonces nosotros, pues, se la subimos a esa parte y yo se los pongo ahí en el entorno, explicándole un poco a dónde debe accesar. Generalmente es en YouTube, entonces es como muy sencillo de hacerlo. Importante también, digamos, cuando ustedes entregan los trabajos, eso como para que lo tengan ahí claro, los docentes tienen 2 semanas para revisarlos o contestarlos. Evidentemente a veces uno intenta hacerlo pues antes, pero tengo ahí como ese espacio. Algunas personas tuvieron también problemas para revisar el trabajo en el sentido de que no pudieron accesar a la plataforma como tal. En el entorno es muy sencillo porque, digamos, ustedes se meten a la parte donde ven todos los avisos, el foro y todo, y arriba en la parte superior hay una parte donde dice tarea 1, tarea 2 y tarea 3, o no me acuerdo si dice proyecto 1, 2 o 3, pero está esa indicación. Entonces en eso ustedes le dan clic y ya ahí despliega todas las observaciones. Eso es importante también. Yo les hago observaciones generalmente, digamos, dentro del entorno donde está la parte de observaciones al final, pero muchas veces también les coloco como unos cuadros dentro, ¿verdad? De observaciones, que muchas veces no es para un tema de nota como tal, pero sí para forma de escribir y todo este asunto. Entonces es importante que visualicen los dos, que no solo vean la nota, sino también se vayan al texto donde vienen ahí los, eh, los aportes o las observaciones. Erika me levantó la mano. Ajá, la escucho. Profe, tengo una consulta. ¿El árbol de problemas se puede hacer por Canva? Sí, claro, claro. Eso es una súper, súper, un súper detalle ahí, porque sí se ve muy bonito y hay un montón de desarrollos interesantes. Claro que lo puede hacer por ahí. De hecho, esa aplicación, o por lo menos ese desarrollo es muy interesante en todo lo que tiene que ver con desarrollo de presentaciones, de currículum, de un montón de cosas, pero claro que sí, lo puede realizar de ahí. Ok, gracias. Con gusto. No sé si hay alguna otra pregunta, consulta, o si no, pues entonces estaríamos por hoy. Agradecerles de antemano, pues, de la participación. ¿Estamos todos claros, sí? Ok, entonces, bueno, estaríamos y muchas gracias a todos por la participación y les subiré entonces la tutoría al YouTube. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, buenos días, más bien, perdón. Hasta luego.